Mi idea fue contarles un poco cómo las tecnologías de agricultura de precisión tienen potencialidad para ayudar a los productores a hacer mejor las cosas, ¿no? Básicamente a mejorar el retorno de la fertilización puntualmente y tratando de ser lo más amigables posible con el ambiente. Básicamente yo hice un recorrido por el país en donde mostré experiencias que yo pienso que son de éxito, en donde mediante la tecnología de agricultura de precisión logramos de alguna forma hacer eso. Hay que mencionar que el muestreo de suelo, el muestreo y análisis de suelo es un ladrillito, ¿no? Una parte más dentro de una serie de cosas que hacemos en lo que llamamos agricultura de precisión. Y bueno, digamos, en ese sentido el muestreo es importante, el muestreo y análisis de suelo es importante. Lamentablemente en Argentina, ya lo hemos escuchado muchas veces, los productores en general muestreamos menos suelo de lo que deberíamos y con un menor nivel de intensidad para reconocer cuál es la variabilidad espacial de los lotes, ¿no? Lo hacemos a una escala y con una intensidad menor. Hay mucho espacio ahí por mejorar el manejo de nutrientes mediante la incorporación de más hectáreas muestreadas y haciéndolo, como decía, de manera más densa. Pero bueno, ahí tenemos una gran oportunidad para mejorar parámetros de eficiencia en general. El muestreo y análisis de suelo sirve para algunas cosas mucho. Por ejemplo, se ha demostrado que para el diagnóstico de fósforo, del potasio, el muestreo es la herramienta vital, necesaria, fundamental. Conocer la materia orgánica, el pH del suelo, o sea, la acidez, es fundamental para saber si el suelo está sano o no, digamos. Pero después hay otras herramientas para los diagnósticos de nitrógeno, para los diagnósticos de otros nutrientes, que por ahí no necesariamente requieren un nivel de densidad de muestreo muy alto. Simplemente con algunas muestras para tener una idea de la condición general del suelo y otras variables que pueden ayudar a entender cómo varía la respuesta a esos insumos, bueno, pueden hacer un buen trabajo de todas formas. Hicimos una recorrida por todo el país y sobre todo analizando la variabilidad espacial de muchas cosas que son de agronómica, variables que son de interés agronómicos, no solo disponibilidad de nutrientes, y vimos mucha heterogeneidad. Por ejemplo, en Salta, en los suelos nuevos, en Salta, Santiago del Estero, Chaco, vimos suelos que todavía, a pesar de haber sido desmontados y de haber tenido, no sé, 10, 15 años de agricultura, todavía los suelos tienen una fertilidad nativa muy buena que satisface casi totalmente la necesidad de los cultivos. Entonces, evidentemente, lo que tenemos que hacer ahí no es fertilizar, simplemente es monitorear la tasa de caída de esa fertilidad para ver cuándo esos nutrientes que tiene el suelo, tan ricos, va a empezar a ser deficiente para los cultivos. Cuando empezamos a bajar un poquito más en áreas con mucho mayor historia de agricultura, vemos, bueno, en muchos casos una situación de degradación de los suelos, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista físico, que yo no hablé, pero hay gente que habló muy propiamente de esto. Y bueno, y ahí a través de la fertilización podemos, de alguna forma, intervenir agronómicamente para generar suficiencia en aquellos lugares en donde la disponibilidad de nutrientes de alguna manera limita la producción. Y en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, digamos en el sudeste de Córdoba, la parte más productiva, vemos niveles muy severos de ese deterioro puntualmente en el caso del fósforo, pero también lo vemos en carbono, también lo vemos en zinc. Hernán Sainz Rosas mostró algo bastante generalizado a nivel país. Y bueno, y ahí, además de encontrar situaciones de deficiencia, vemos variabilidad. Entonces, tratar el lote como un todo en esos campos que son variables es de alguna forma sacrificar eficiencia, ¿no? Entonces, mediante la agricultura de precisión tenemos un gran aliado ahí para interpretar esa variabilidad y fertilizar en las partes del campo donde hace falta, básicamente eso. No voy a decir nada nuevo, pero los diagnósticos son muy importantes para saber con qué recurso el productor cuenta. Y hay muchas formas de hacer diagnósticos. Yo me especializo en agricultura de precisión, entonces yo los diagnósticos lo pienso como algo que obviamente contempla la variabilidad de los lotes, contempla que los lotes adentro no son uniformes. Por ahí hay zonas del país donde eso ocurre, que son bastante parejos, pero en la mayoría de las situaciones del país, incluso de Uruguay, donde hemos trabajado, vemos niveles de variabilidad que justifican hacer algo con esa variabilidad. Y entonces, bueno, primero entender qué es lo que tiene el productor en cuanto al campo, entre la variabilidad de los lotes, y después, bueno, a través de la investigación en campos de productores, estas cosas que podemos hacer ahora con las tecnologías que tenemos, o sea, máquinas fenomenales que pueden sembrar lotes con una determinada prescripción, pero también dejar áreas de referencia, cosechadoras que pueden cosechar esas áreas de referencia, y con esa información, pensando, aplicando
conocimiento agronómico básico, nada demasiado sofisticado. Podemos aprender si estamos haciendo las cosas bien o no, y en el caso de identificar que hay espacios de mejora en cuanto a la dosis de fertilizante, en cuanto a alguna tecnología en sí, usar esa información para que la agricultura sea un modelo que se va retroalimentando. Estamos en un estado mucho más avanzado que hace 10 o 13 años cuando me invitaron la primera vez, lo cual es una buena noticia. Yo creo, y lo dije en la presentación, que la tecnología en general ha logrado cierta madurez desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la capacitación de los operarios, desde el punto de vista de la adopción. Y eso es una buena noticia. Creo que estamos mucho mejor, se ha avanzado en estos últimos 10 años mucho, un poco de la mano de las empresas, un poco de la mano de organismos de investigación, un poco de la mano de los productores que han entendido y han salido por ahí de su zona de confort y se han metido con cosas que por ahí no les resultaban demasiado familiares. Pero todavía queda un gran espacio por mejorar, un gran espacio de adopción. La tecnología tiene una potencialidad muy superior a la que estamos usando y en ese sentido tenemos que aprovecharla. Tenemos un gran aliado, hay algo que todavía no comprendemos bien, pero evidentemente la capacidad que tenemos hoy de interpretar los datos que hay dando vuelta es gigante, nos excede, a mí es algo que realmente me hace pensar un montón. No creo que reemplace el trabajo de pensar, no va a reemplazar el trabajo de un agrónomo trabajando sobre un problema e intentando, digamos, generar una solución a ese problema, pero sí nos simplifica mucho la vida, porque la inteligencia artificial y muchas otras herramientas que la involucran pueden de alguna forma ayudarnos a que nosotros nos concentremos en las cosas más importantes y dejar cosas menos relevantes, digamos, de la organización de los datos o de la estandarización de la información en manos de sistemas automáticos o semiautomáticos que lo pueden hacer incluso mejor que nosotros. A veces no hay que ser tan categórico, digamos. Lo ideal es tener mapas de rendimiento de un montón de cultivos, que una cosechadora que hoy tiene la capacidad de mapear rendimiento con un error inferior al 5%, lo cual es un espectáculo. O sea, nos puede decir una máquina hoy cuál es el rendimiento de un lote de maíz, trigo, soja con un error inferior al 5% en cada metro, bueno, no metro cuadrado, pero en cada píxel del lote muy chiquito. O sea, tenemos eso es lo ideal, ¿no? Eso está en desarrollo, hay gente que hace las cosas muy bien y tiene muy buena información, otra gente que tiene problemas operativos, problemas porque no sabe calibrar el monitor, porque su proveedor de servicio está aprendiendo, porque la máquina está vieja o por la razón que sea. Entonces, esa situación ideal a veces se deteriora. Es decir, no se cuenta con toda la información que uno pudiera contar o si se cuenta es de mala calidad. En ese sentido, tenemos satélites que pasan todo el tiempo por arriba de la corteza terrestre, que sacan fotos, que esas fotos son buenas, que correlacionan bastante bien con patrones de productividad, o sea, con los mapas de rendimiento, con lo que pasa realmente en el campo, y en ese sentido es una herramienta muy buena. En algunos casos, para algunos cultivos, esa relación es mejor, y en otros casos no es tan buena. Ahora, ¿son malas herramientas o buenas herramientas? No, es muy arbitrario decirlo así. Son herramientas que no son perfectas, pero que son muy útiles para algunas aplicaciones determinadas. Y nosotros como usuarios tenemos que ver para qué sirven, para qué no sirven, si nos sirven para lo que nosotros necesitamos o si directamente tenemos que mirar para otro lado y buscar otra cosa.